Un aspecto muy importante en el inicio de la Segunda Guerra Mundial a menudo se pasa por alto cuando se vuelve a contar la historia. Todos saben que Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, cuando el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia, tras demandarle a Hitler que frenara sus acciones militares, le declararon la guerra a Alemania, tal y como se había acordado con Polonia. Esa es la narrativa del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero hay otro jugador que a menudo se deja fuera de la historia: la Unión Soviética. Polonia y la Unión Soviética no tenían una buena relación. De hecho, de 1919 a 1921, los polacos pelearon contra los soviéticos por el control de Ucrania Occidental, derrotando al Ejército Rojo en Varsovia. Polonia tenía un gran ejército el cual estaba muy bien entrenado, siendo alrededor de 1.750.000 hombres, con otro medio millón de hombres en reserva. Pero Polonia tenía muchas debilidades, las cuales serían explotadas por los alemanes durante la invasión, como su dependencia en la caballería, muy pocos tanques modernos, así como artillería y sistemas de control de disparo obsoletos. Su fuerza aérea también era de tercera, comparada con la Luftwaffe alemana. Aún así, los polacos eran muy determinados y sabían que tendrían una pelea difícil entre manos. Sin embargo, Hitler tenía un arma secreta para socavar a los polacos: Stalin. El resultado de esta intriga diplomática entre Alemania y la Unión Soviética fue un pacto de no agresión entre estos países. Considerando todo lo que Hitler había dicho de la Unión Soviética y el comunismo en los últimos 20 años, la mayoría de los alemanes, así como los franceses y británicos, quedaron sorprendidos ante este aparente doble estándar. El pacto incluyó una cláusula secreta en la que se acordó que, trabajando en cooperación con las fuerzas alemanas que invadirían desde el oeste, Stalin lanzaría una invasión a Polonia desde el este. Para el 17 de septiembre de 1939, las fuerzas polacas habían sido empujadas por la Blitzkrieg alemana y amasaron sus fuerzas al sur y al este de la capital, Varsovia, también en un trozo de territorio que estaba entre Rumania y Hungría, ambas naciones aliadas. El plan era aguantar hasta que Gran Bretaña o Francia, de algún modo, vinieran al rescate de Polonia. Por su parte, los franceses lanzaron la poco organizada ofensiva del Sarre en Alemania Occidental, la cual no hizo nada para aliviar la presión de Polonia, y los británicos lanzaron una serie de pequeños bombardeos en Renania, pero el 17 de septiembre llegó el inicio del fin. Los soviéticos llamaron al embajador polaco en Moscú y le informaron que debido a que el gobierno polaco había dejado de existir, lo cual era mentira, y para proteger a los ciudadanos polacos de descendencia ucraniana y bielorrusa viviendo en la parte oriental de Polonia, tropas soviéticas entrarían a Polonia para restaurar el orden. 35 divisiones del Ejército Rojo invadieron Polonia. Los combates no cesaron, pero al sufrir un ataque simultáneo desde el este y el oeste, los polacos no tardarían en ser derrotados. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre de 1939, Polonia sufriendo más de 750.000 bajas. Enormes secciones de la parte oriental de Polonia estaban ahora bajo ocupación soviética. Los soviéticos capturaron a unas 400.000 tropas polacas, algunas escaparon, y unas 42.000 de etnicidad bielorrusa y ucraniana fueron liberadas. Unas 125.000 fueron enviadas a campos de prisioneros dirigidos por la temida policía secreta soviética, el NKVD. El fin de esta batalla dio lugar a algunas de las fotos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como el encuentro y posteriores desfiles conjuntos del Ejército Rojo y las Wehrmacht alemanas. Fotos que posteriormente el gobierno soviético, e incluso el ruso, tras la caída de la Unión Soviética, tratarían de mantener fuera del ojo público. En este video analizaremos el uniforme y equipamiento de un soldado soviético durante la invasión de Polonia. Tan pronto como los soldados se enlistan o son reclutados, estos pasan por el entrenamiento político y militar. Los pantalones OBR-35 Sharovari fueron el modelo estándar del Ejército Rojo desde 1935 hasta el final de la guerra, hechos normalmente de algodón, aunque también existieron versiones de lana. Los refuerzos de la rodilla hacen que estos sean más duraderos y la cintura se sitúa bien alta. Había aros por los que pasar un cinturón, o un cordón si no había uno disponible. En la parte trasera hay una tira para apretar la cintura. El corte a los lados es evocativo de unas alforjas. Debajo el soldado lleva unos pantalones interiores, ya sea de algodón para el verano o lana para el invierno. El pantalón se cierra por el frente con botones y un gancho. En tiempos de paz las botas cortas se usaban para entrenamientos y ejercicios, siempre acompañadas por polainas. Las botas altas se mantenían para desfiles y uniformidad en los cuarteles, aunque a partir de 1941 las botas altas se distribuyeron a las tropas del frente con prioridad, dejando así a las botas cortas para unidades de retaguardia. Las botas altas OBR-38 estaban hechas completamente de cuero negro, y en el periodo de preguerras era común verlas con una punta metálica para la marcha. La chaqueta OBR-35 se introdujo en diciembre de 1935. La cual tanto este modelo como las anteriores y los que estaban por venir recibieron el apodo de Gimnastiorka. La OBR-35 diferenciándose de los modelos previos por tener los botones frontales escondidos, aunque esta tomó tiempo en ser adoptada, tanto así que para la invasión alemana en 1941 el 40% de las Gimnastiorkas seguían siendo los modelos obsoletos. La chaqueta posee dos bolsillos en el frente, los cuales se cierran con un botón. En el bolsillo el soldado carga su cartilla militar, en la que se detallan sus características físicas, asignaciones,
medallas, heridas, etc. Las insignias son muy básicas, solo espejos de cuello, y al ser el rango más bajo, sin insignias de rango. El cuello se cierra con un gancho, y el interior tiene una banda de algodón que debe ser cambiada con regularidad. La gorra cuartelera es la Pilotka OBR-35, quizá la pieza más icónica del soldado soviético, y también la más fácil de producir. Es de un color khaki, pero con el avance de la guerra se empezaron a ver en distintos colores, aunque también existieron versiones hechas de lana, usadas tanto en invierno, así como por oficiales. La estrella es el modelo esmaltado de 34 milímetros. Si bien en teoría esta gorra debió ser una estrella 10 milímetros más pequeña y que en 1941 se reemplazó la estrella por una pintada de verde, la de 34 milímetros fue la más usada durante todo el conflicto en prácticamente todas las prendas de cabeza del ejército rojo. La gorra se llevaba ligeramente inclinada a gusto del soldado. Desarrollado en 1935 y entregado en 1936, el SSH-36 es la evolución del casco Adrian, el cual fue copiado por los rusos luego de la Primera Guerra Mundial y se mantuvo en uso hasta mediados de los años 30. Hasta que el general del Estado Mayor Tukhachevsky ordenó la creación de un casco con un diseño puramente soviético. El casco se mantuvo en uso por la mayor parte del ejército durante la invasión de Polonia. Fue reemplazado gradualmente en 1941 por el SSH-40. Para 1939 el soldado soviético está muy bien equipado, tanto así que su silueta no sería muy distinta a la del soldado alemán que también participó en la invasión, haciendo uso de equipo de primera y complejo de fabricar. El corazón del equipo es el cinturón de cuero OBR-35, pues prácticamente todo el equipo depende de este de una u otra forma. El cinturón se cierra con una hebilla metálica. Para el inicio de la invasión a Polonia ya estaban en circulación los portacargadores OBR-37, con un diseño más tradicional, pero aún podían encontrarse con regularidad los OBR-36 de estilo zarista. En cada portacargador había capacidad para 15 balas, ya sea sueltas, en cajas o en peines. La pala corta se guarda en una funda de lona, la cual si bien tuvo una multitud de variantes, la versión con hebilla era la más común. Este modelo de pala fue usado durante toda la guerra, más adelante apareciendo versiones simplificadas, algunas sin el anillo de refuerzo y otras pintadas de verde. La cantimplora es el modelo OBR-32 con una capacidad de 0,75 litros. El modelo de preguerra se distingue por no estar pintado, cosa que cambiaría en 1941. A finales de la guerra el método de fijación de la cadena cambiaría. En este caso la cantimplora está en la funda modelo 1938, claramente distinguible por los lazos con los que se cierra. Este modelo de funda rápidamente caería en desuso con el avance de la guerra. La bolsa de granadas RGD-33 podía contener 2 granadas de este tipo, así como sus espoletas. Una de las desventajas de esta bolsa es que su ubicación respecto al soldado hacía complicado sacarlas rápidamente. Con el paso de la guerra estas bolsas terminaron desapareciendo, no sin antes vérsela en distintos colores y formatos, incluyendo una versión hecha con el material usado en trajes de protección química. La bolsa de la máscara de gas es el modelo OBR-36, el cual se distingue por cerrarse con una correa frontal y tener 2 bolsillos a los lados. La bolsa contiene la máscara de gas modelo Mod 08, el filtro de la máscara, lentillas de repuesto, un kit de descontaminación y una capa de protección química. Y en este caso, y de modo no reglamentario, la bolsa de la máscara posee una venda de campo. La bayoneta se guarda en una funda de cuero, la cual solo llegó a verse en un número significante en el periodo de preguerras y el inicio de la guerra, pues la doctrina dictaba que la bayoneta siempre se mantenía sujeta al fusil, ya sea en posición calada o mirando hacia atrás. Al cinturón están sujetas las trinchas, las cuales siempre fueron de lona. Estas, a diferencia de las alemanas, se sujetan directamente al cinturón en lugar de a los portacargadores. Nunca fueron muy comunes, siendo vistas más veces que no con los tiradores equipados con fusiles de autocarga, y dejaron de usarse relativamente rápido una vez comenzada la guerra. Como equipo de marcha tenemos la mochila OBR-36, muy compleja y vistosa, como la mayoría de mochilas militares de la época. Es similar al tornister alemán, y en ella se guardan las raciones, mudas de ropa, un kit de higiene, un kit de costura, un poncho, cubiertos y cualquier otra cosa que el soldado pueda guardar en ella. En la mayoría de los casos la parte posterior estaba cubierta de una capa de lona engomada color verde, conocida como kirsa. Detrás hay una serie de asas de cuero para sujetar la marmita modelo 1936, aunque cualquiera de los modelos de que se llegaron a entregar podía llevarse también. En este caso la marmita se lleva al descubierto, aunque también se llegó a fabricar una funda para que no destacara la marmita al reflejársele el sol. Por fuera la mochila lleva amarrada el abrigo OBR-36, conocido como el chinel, el cual estaba amarrado con 4 correas, las cuales podían ser de lona o de cuero.
El fusil es el Mosin Nagant M9130, equipado aún con una correa de cuero, como solía ser común en el periodo de entreguerras. El fusil tiene una capacidad de 5 cartuchos y se alimenta con peines o bala por bala, y la mira es ajustable hasta 2000 metros. Los fusiles previos al M9130 estaban graduados en Archins, un sistema de medición obsoleto de la época imperial. Durante la guerra se fabricaron 37 millones de unidades, incluyendo versiones para francotiradores y carabinas. Evidentemente la derrota de Polonia tuvo sus consecuencias. La represión comenzó inmediatamente. La ley polaca establecía que todos los graduados de universidad no exentos tenían que servir como oficiales de reserva en el ejército. La NKVD usó esto como excusa para arrestar y encarcelar a grandes números de polacos educados, clamando que eran prisioneros de guerra, siendo vistos por los soviéticos como la clave de la identidad nacional polaca, lo que ellos llamaban la inteligencia. Alrededor de unos 320.000 personas de tal clase, incluyendo graduados de universidad, oficiales de policía, aristócratas, abogados, doctores y miembros del clero fueron llevados a campos, donde eventualmente unos 22.000 serían ejecutados por los soviéticos, en lo que se conocería como la masacre del bosque de Katyn, la cual fue llevada a cabo con pistolas alemanas compradas durante el periodo de entreguerras, con la intención de hacer parecer que los alemanes fueron los responsables de la masacre. Los alemanes, por su parte, también comenzaron operaciones de represión en los sectores de Polonia que estaban bajo su control. Además, cabe destacar las conferencias entre la NKVD y la Gestapo, en las cuales irónicamente el gobierno soviético entregaría a los alemanes a miembros del Partido Comunista Polaco para que hicieran con ellos lo que quisieran. Como parte de los protocolos secretos del pacto Ribbentrop-Molotov, los estados bálticos, siendo Estonia, Letonia y Lituania, tras un ultimátum de la Unión Soviética en 1940, pasaron a estar bajo ocupación de esta. Finlandia también se supone que formaría parte de la esfera rusa, pero tras los desastrosos resultados de la invasión de dicho país pocos meses después de la invasión de Polonia, esta pudo mantenerse fuera de la esfera de influencia soviética, a cambio de perder parte de su territorio. Con el inicio de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, el resto de Polonia pasó a estar bajo control alemán, al igual que Estonia, Letonia y Lituania, cosa que explica por qué en un inicio la población de estos países vieron a los alemanes como una fuerza que los ayudaría a recobrar su independencia. Aunque con el avance de la guerra y la pérdida de poder de Alemania al cabo de esta, estos países volvieron a caer bajo influencia soviética, al igual que Bulgaria, Rumania y Hungría. En el caso de Polonia, pasándose a llamar la República Popular de Polonia, en la que por muchos años se persiguió ferozmente a las personas que fueron partes de grupos de resistencia antialemanes durante la guerra, debido a que estos eran leales al gobierno polaco en el exilio y no al nuevo gobierno comunista títere. No sería hasta 1989 que dicho gobierno dejaría de existir. Debido a esta invasión y a otras razones, el gobierno polaco no ha visto con buenos ojos a Rusia, incluso hasta el día de hoy. Gracias por ver mi video. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Me ayudaría mucho para continuar con mis videos. Muchas gracias.